TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2021. Las palabras inefables de Dios que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. En el capítulo 2, verso 7, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Sí, cuando Juan dice al que venciere, implica que tú tienes que esforzarte. Y entonces, en el verso 17 de ese mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 2, verso 17, ¿cómo le dice a esta otra iglesia? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Acá es del árbol de la vida, ahora dice del maná escondido. En el verso 26, a otra iglesia, a Tiatira, mira lo que le dice. Al que venciere y guardare mis obras. ¿Te das cuenta que es un mensaje de obra, no de gracia? Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, en el verso 5, ¿cómo dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, hablando de santidad. Y la santidad es un acto de gracia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso es que hay muchos predicadores que dicen, mira, van a borrar tu nombre. De aquí es que lo sacan. Aquí el mensaje, hermano, tenemos que hacer algo para vencer. Tenemos que tener buenas obras. Ese es el espíritu. ¿Se recuerda cuando Pablo dice, si recibís otro espíritu? Ese es el espíritu, un espíritu de obras. Ahora, yo quisiera mostrarles bíblicamente cómo escribe el apóstol de la gracia en cuanto a la parte que tú tienes que hacer. Si tú tienes que vencer o ya vencieron por ti. Vamos a ver rapidito, vamos a ver a segunda carta a los Corintios, verso 14. Segunda carta a los Corintios, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Los que no tengan Biblia pueden mirar a la pizarra electrónica. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién te lleva? Dios te lleva. Ahora mira lo que dice el verso 5 del capítulo 3. ¿Qué dice? Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? ¿Te das cuenta la diferencia de ese espíritu? Que allá Juan presenta el que venciere, yo le daré a comer, yo lo pondré, pero tienes que vencer hasta el fin, tus obras tienen que ser fieles hasta el fin. Entonces acá Juan dice, gracias a Dios que siempre me lleva en triunfo. No para pensarlo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Estamos aquí descubriendo tú y yo el espíritu del ramerismo religioso mundialmente. Porque es que la gente no hace diferencia de Pablo y los demás apóstoles. La gente piensa que como esto está escrito todo junto aquí, ellos dicen, pues todos son de Dios. Y de ellos todos son de Dios. Uno para mostrar lo que tienes que cuidarte y otro para mostrar cómo salvarte del enredo del ramerismo religioso. Hebreos capítulo 9, verso 26 te dice que hubo un cambio. Cuando yo leo cielos, leo también siglos. Hebreos capítulo 9. Oye, ahora el llorar y el crujir de dientes está ahora por el internet. Hay gente crujiendo los dientes. Este apóstata, mira cómo se burla de la palabra, le está añadiendo. Y yo no la añado, yo lo que hago es abriendo, para que se vea claro. 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo, pero ahora, 2000 años atrás, en la consumación de los siglos. Quiere decir que los siglos fueron consumados, los cielos, todo lo que implica la parte espiritual, todo eso fue consumado. Ya estamos en los cielos nuevos y la nueva tierra. Juan la predicó para el futuro y la iglesia la está esperando ahora, cuando eso ya pasó hace 2000 años. Noticia bien vieja. ¿Sí? Y otros versos más, pero para avanzar, porque el tiempo avanza tanto, vamos ahora a Apocalipsis 21, el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿La qué? Tú sabes que no es la ciudad de Jerusalén actual, porque allí no hay nada santo. Allí lo que hay son balas, explosiones, crímenes. Pero él dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Está hablando de la iglesia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿dónde Pablo habla de eso, que eso ya ocurrió? Él dice que la vio venir. Dice que la vio, que bajaba. Pero entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 5? Mira cómo dice Efesios capítulo 5, verso 25. En sí lo que él vio fue el casamiento de Cristo con la iglesia, hablando espiritualmente. No es que viene una ciudad como Star Wars, o sea, que de momento tú ves bajando así, y va, porque es que la gente piensa, la gente son unos artistas pensando. Efesios capítulo 5, en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso fue lo que Juan vio. La nueva Jerusalén. Pues seguro, nueva Jerusalén, porque ahora Dios la ve, hablando espiritualmente, ve a la iglesia. ¿Cómo estás tú? Con una sola ofrenda, ¿qué te pasó a ti? Perfecto para siempre. Volvemos a Apocalipsis 21. Este libro tenemos que desmantelarlo hasta entenderlo. En el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En primera carta a los Corintios, no tenemos que buscarlo, pero dice en el capítulo 6, verso 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que Él mismo estará con ellos al unirse al Señor. Pero Él lo presenta como algo que venía. Por eso es que los cristianos hoy se sienten como se sienten. Capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de ¿qué? A su siervo, ¿quién? En otras palabras, aquí dice que Jesucristo habló con Juan, pero no habló personalmente con él, sino que envió un ángel. Ahora, a Pablo él no le envió un ángel, a Pablo se le presentó. Y le habló y le dio las palabras inefables y le dio la revelación. Ahora, fíjate lo que dice Pablo después que él escribe el evangelio, lo que sucede si un ángel se te aparece con un evangelio diferente. Gálatas 1, verso 8. Gálatas, y con eso terminamos. Estas son las herramientas. Este es el workshop, la herramienta que tú necesitas para defenderte de los rameros.
para que te defiendas de la teología que hay por todas partes. Verso 8, ¿qué dice? Mas si aún nosotros, ¿ok? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y quién le habló a Juan? No fue Jesucristo. Él dice, no, Jesucristo me envió su ángel a comunicar conmigo. Jesucristo no tiene que estar enviando ángeles. Jesucristo envió ángeles a Moisés, porque como la ley fue añadida, para la ley, como no era el corazón de Dios, y fue un pacto que iba a terminar, Él envió un ángel. Pero para lo que iba a ser eterno y permanecería para siempre, Él no va a enviar un ángel. Esto es materia personal mía. Llama a Pablo y lo sube al tercer cielo. Y dice, mira Pablo, escribe así, así, así. Y les revela las 14 epístolas. Pero lo de Juan, la razón que hay tanta confusión en este libro de Apocalipsis, es porque un ángel le comunicó todo esto. ¿Y en quién tú vas a confiar? ¿En el apóstol Pablo o en Juan? Juan estaba en un espíritu de turbación y estaba viendo calles de oro y estaba viendo bajar una ciudad que tenía medidas, una ciudad que tenía tantos codos de largo y tantos codos, parecía un ingeniero. Miren, una ciudad que bajaba del cielo, que solo cabían unos cuantos. Y por lo tanto este libro no es un libro confiable. Esto es un libro que Dios lo puso ahí para confundir al mundo religioso en lo que llegaba a la final trompeta. Y esto es un libro que en 2000 años nadie pudo interpretar. Nadie. Porque para interpretar ese libro había que comprender la sabiduría paulina. Ahora, con la sabiduría paulina, tú puedes interpretar cualquier tema que no tenga concordancia con gracia, inmediatamente tú lo descubres. Vamos a leer a Gálatas capítulo 6, verso 16. Dice el verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios son los 144,000. No todo el que viene de Israel es verdadero israelita, es el Israel de Dios, el que Él escoge. Ahora fíjate, dice aquí, y a todos los que anden conforme a esta regla. No todos andan conforme a esta regla. Ahora, a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Hay otro verso también en Filipenses capítulo 3, verso 15, que tenemos que usar para este calqueo. Filipenses capítulo 3, verso 15 en adelante. Vamos a edificarnos con estos versos, con estas verdades. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Todos los que somos perfectos, todos los que nos vemos perfectos en Cristo Jesús, porque aquí nadie es perfecto. En otro verso hay otro donde Pablo dice, no que sea perfecto. Creo que ahí mismito en el verso 12, mira cómo dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque está hablando ahí de otra perfección ministerial. Ahora, en el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, parece que se contradice, y es que está hablando de dos tipos de perfección. Está la perfección en cuanto a llegar a la madurez y a la transformación. Pero entonces acá está hablando de Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Todos los que somos perfectos,
Dice en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Ese es el tema de hoy, la regla del Evangelio. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Esta regla se basa en el verdadero evangelio. Una regla significa uniformidad, o sea, unidad, partes iguales. Por ejemplo, a mí me gusta la carpintería y yo sin la regla no puedo hacer nada porque entonces no me queda cuadrado lo que estoy haciendo. Y por lo tanto, una regla es bien necesaria, una medida para llevar números uniformes. Por ejemplo, a mí hay muchas personas que me escriben y me dicen, ¿y cómo ustedes llegaron a esas convicciones? ¿Qué los llevó a pensar así? Bueno, es que nosotros seguimos una regla y si ellos no usan nuestra regla, ellos jamás van a pensar como nosotros. ¿Cómo tú llegaste a la regla de que el diablo existe y está devorando por ahí? ¿Cómo tú llegaste a la regla de que el pecado está en pie y que hay muchos pecadores que se tienen que arrepentir? Bueno, de un fundamento. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a una regla de que el diablo está destruido, de que no hay pecado, de que somos perfectos? Pues otro fundamento, porque hay dos fundamentos. Y de hecho, por así decirlo, es una sola regla, pero hay dos reglas de medir, que es la circuncisión y la incircuncisión. Y depende, como tú miras, pues te va a salir el edificio. Mira la regla de la circuncisión. Cuando yo leo a Tito, mira lo que dice la regla de la circuncisión. Título, capítulo 1, versos 10 y 11. Porque por ahí hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de ¿qué? Los de la circuncisión. ¿Quién era el jefe de la circuncisión? Imagínate, Pedro, Juan, Santiago, los que escriben los 8 libros de la circuncisión, incluyendo Apocalipsis. Dice mayormente, o sea, hay muchos engañadores, pero los de la circuncisión es la mayoría. Y de ahí es que viene Pedro, el primer papa, y de donde viene Roma. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso es una regla. Ahora, cuando a mí me dicen, ¿cómo usted llegó a esas reglas? ¿Cómo usted llegaron a esas convicciones? Bueno, hay una regla y número uno, hay que aceptar que aunque hay un verdadero evangelio, hubo otro que caducó cuando Cristo murió, que es el de los apóstoles, de la circuncisión. Entonces, para tú explicar nuestras convicciones, lo primero que la persona se tiene que convencer es de que hay dos evangelios, o hubieron dos evangelios. En sí, para la mente de Dios lo que hay es uno, el verdadero. Pero hay que leerles de estos dos que registra aquí el apóstol Pablo. Dice el verso 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de ¿qué? De la incircuncisión, como a Pedro el de ¿qué? El de la circuncisión. Entonces, es como una escalera. Nosotros tenemos una escalera bíblica para subir a donde hemos subido. Ellos tienen la suya y nosotros tenemos la nuestra. La nuestra es la de la incircuncisión, que es el evangelio que Pablo predica. De ahí, de esa regla, es que nosotros llegamos a nuestras convicciones. Por ejemplo, mira, yo tuve una reunión con 2 científicos y 2 teólogos alemanes. Uno me decía, ¿cómo es posible que usted diga que no hay pecado cuando eso le hace daño a la persona? Porque la persona, al decirle que no hay, pues siguen portándose mal.
Entonces la pregunta es ¿por qué es mejor la verdad de que no hay pecado? Eso es una regla. Si Cristo quitó el pecado, entonces la regla es de que no hay pecado. Y nos atenemos a las consecuencias de esa enseñanza. Y la enseñanza es maravillosa. Hay menos maldad en aceptar que no hay pecado que aceptar que hay pecado, porque le daña la conciencia al individuo. Hay unos fundamentos que el apóstol Pablo dice que hay unos fundamentos que son heno, hojarasca y madera, materiales perecederos. Y de hecho, ahí en primera carta a los Corintios él habla de esos materiales y es importantísimo entender que esos materiales es el capítulo 3 de primera carta a los Corintios en el verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas. Ahora mira lo contrario: madera, heno y hojarasca. Quiere decir que son dos fundamentos. Tú le metes fuego a la plata, el oro, a la piedra preciosa, no desaparece, pero le metes fuego a la madera, al heno y la hojarasca y va a desaparecer. Y estos son los dos fundamentos. O sea, el fundamento del evangelio de la incircuncisión es oro, plata, piedras preciosas. Ahora, el fundamento de la circuncisión es madera, heno y hojarasca, materiales perecederos que se han usado para confundir y trastornar al mundo por casi 2000 años. Y los responsables de eso es Pedro y los demás apóstoles. Imagínate, yo escribí unas notitas aquí de estos dos fundamentos. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, un trastornado, miembro de la circuncisión. ¿Por qué no podemos confiar en la interpretación de Juan? Porque está trastornado. Mayormente los de la circuncisión están trastornados. Y él fue quien escribió este libro. Entonces él ve a la bestia con un poder más grande que el que Dios. Claro, la bestia es Dios mismo. Pero como él está trastornado, él ve la bestia como un enemigo. Él ve el 666 como el número de la bestia. Claro, ese es el número de Dios mismo, el 666. Pero como está trastornado, no podemos confiar en sus escritos. Ejemplo, ¿de dónde el diablo se justifica en las escrituras? Pues de otro trastornado, el apóstol Pedro, en sus dos epístolas dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿De dónde sale? Pues de un trastornado. ¿De dónde se justifica el pecado? Imagínate, primera, segunda y tercera de Juan. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace al mentiroso. Todos nosotros decimos que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque el Cordero vino a quitar el pecado y lo quitó. Pero ¿quién le justifica al pecado? ¿Quién le da vivencia? ¿Quién le da? Pues Juan. Fíjate que hasta ahora estamos hablando de miembros de la circuncisión. ¿De dónde se distorsiona las obras y la gracia? De otro miembro de la circuncisión. ¿Quién? Santiago. Imagínate, bien claro lo dice en esa carta de él. Mira cómo dice, entre obras y la gracia, mira cómo él distorsiona esto. Dice en el capítulo 2, verso 24. Mira cómo él dice, el verso 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Míralo ahí escrito clarito. Mira cómo él dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es el fundamento que estoy hablando, para justificar y distorsionar la fe y las obras. Ahora, ¿qué dice Pablo, el perito arquitecto donde nosotros basamos todas nuestras doctrinas? Pues si tú vas a Romanos y lees el capítulo 3, vamos a ver aquí el verso 27. Pues
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mira el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Justificado por qué? Por fe sin las obras de la ley. ¿Qué dice Santiago? Ya veis que el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, son dos fuentes de agua, una dulce y otra amarga. Hay dos caminos. Míralo allá en Hebreos 10:20. Mira cómo dice. Estos son dos caminos. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Camino que nuevo. ¿Dónde andan todos los protestantes, católicos y demás grupos cristianos? En el fundamento viejo, en el camino viejo, en el evangelio de la circuncisión que caducó hace 2000 años y todavía ellos lo predican y lo mezclan con nuestro evangelio. Ellos no tienen esperanza. ¿Qué esperanza van a tener? Es más, mira de dónde viene nuestra regla. Vamos a dar testimonio de dónde vienen nuestras reglas. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 1, en el verso 1. Mira de dónde viene nuestra regla. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos ahora al verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjate qué exclusividad, anunciado por mí, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Él no se dejó influenciar por los apóstoles, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que Pablo llegó, tuvo aquella conversión, fue a Jerusalén, lo que vio no le dio testimonio porque él dijo, esto que hacen los apóstoles lo hacía yo mejor que ellos, y yo era más celoso que ellos de la ley. Entonces, él no aprendió de hombre alguno de ellos. El evangelio que Pablo revela, lo revela de parte de Jesucristo. No aprendido de hombre alguno. Bendecido, tú has sido edificado por mí. Y yo, lo que te enseño a ti viene del fundamento del camino nuevo, del fundamento de aquel que dijo, el evangelio que yo predico me lo reveló Jesucristo mismo.